tesoro, que la decoración está bien bonita, fíjate, y bien apta para eso, para buscar, para esconder y buscar un tesoro. Presentamos la clase en oración. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido llegar hasta tu casa, Señor. Gracias porque nos has acompañado durante toda esta semana que acaba de terminar, pero que también vas a estar con nosotros en la semana que comienza. Padre, te pedimos, Dios Todopoderoso, que aligeres los pasos de las personas que aún no han llegado a tu casa, Señor, que han de recibir lo que tú tienes para ellos a través de esta escuela bíblica, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú tomes el control absoluto y que lo que se diga, se hable, se comparta en esta mañana sea de acuerdo a tus enseñanzas, Señor, para la edificación de tu casa, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lección 22, el tesoro escondido. La lección se encuentra en Mateo 13, versículos del 44 al 52. El texto áureo, Él les dijo: por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Objetivos: entender que el reino de Cristo es el gran tesoro que Dios ha regalado a la humanidad. El reino de Dios es ese algo particular y especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de la parte física del reino de Dios, porque la parte física del reino de Dios va a venir cuando Cristo venga en su segunda venida. Estamos hablando de la parte espiritual del reino de Dios, que está en cada uno de nosotros, de todo aquel que acepta y reconoce a Jesucristo como su Salvador y que decide voluntaria y conscientemente pertenecer al reino de Dios. De ese reino es del que estamos hablando y vamos a hablar en esta mañana. Por lo tanto, es un gran tesoro, es algo muy valioso que el Señor nos ha dado a nosotros. Nos dice también el segundo objetivo: valorar los tesoros como la inversión que son en la existencia de los seres humanos. Los tesoros son algo valioso, son algo que nos cuesta, porque generalmente, a menos que por casualidad usted se encuentre un tesoro, como vamos a ver en una de las parábolas, pero la mayoría del tiempo es algo que nos toma trabajo, que es esfuerzo, que hay que hacer una inversión económica o de mucho trabajo para alcanzar ese tesoro. Y por ese esfuerzo lo valoramos. Pues entonces, ¿cuánto más debemos valorar el tesoro de la salvación? Que el Señor pagó un precio alto, un precio de vida, donde Él entregó su vida, su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos valorar honrando ese tesoro que Él nos ha dado a través de la salvación de nuestras almas. Nos dice el tercer objetivo: establecer como algo valioso todos los recuerdos que contribuyen en la formación de nuestras vidas. Hay recuerdos buenos, hay recuerdos no tan buenos, pero los recuerdos deben ser atesorados como una manera de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted recuerda cómo era usted antes de su encuentro con Cristo y cómo usted es ahora, son experiencias de vida que le van a ayudar a darle testimonio a otros de lo que Él ha hecho por usted. Y por lo tanto le va a permitir extender el reino de Dios a través de sus experiencias a otras personas. Por lo tanto, son recuerdos valiosos y son recuerdos importantes, que son realmente la herramienta que nosotros tenemos para testificarles a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Vocabulario: tesoro. Todo el mundo sabe lo que es un tesoro. Riqueza material o simbólica que se estima de alto valor y se presenta ante los demás como posesión gratificante que se guarda con cuidado. El tesoro de la salvación,
usted lo cuida, usted lo atesora y lo comparte. Porque los tesoros se guardan, pero no se esconden, solo se guardan. Usted los comparte. Perla. Es una joya preciada que se produce de una sustancia irritante que se encuentra entre la concha y la cáscara de algunas ostras. Lo que nos dice que el proceso de obtener esta perla es un proceso doloroso para la ostra. Estas crecen cada vez que el molusco segrega carbonato de calcio dentro de la ostra. En los proverbios se habla repetidas veces de las perlas, lo cual indica que los hebreos las conocían. Nosotros también las conocemos. La perla era en la época antigua lo que hoy es el diamante. Era una piedra preciosa de alto valor, de valor inestimable, por lo difícil que era conseguirla. Porque para conseguir una perla eran unos nadadores que no tenían ningún proceso de protegerse ellos. Sencillamente ellos se amarraban 2 piedras para poderse hundir, se tiraban al mar y dentro del lodo al fondo del mar era que conseguían las ostras. Las abrían y ahí estaban las perlas. O sea que los pescadores, ellos ponían en riesgo su vida, su salud, su seguridad personal para ellos conseguir estas perlas. Por lo tanto, se convertían en algo tan preciado como hoy en día puede ser un diamante. Porque el diamante, ¿cómo se consigue? Un diamante genuino, obviamente no uno de laboratorio, excavando en la tierra. Porque los diamantes genuinos se encuentran en lugares donde van trabajadores que exponen su vida metiéndose en cuevas debajo de la tierra para conseguir esa piedra. Pues la perla es algo semejante. Y para esa época eso era lo máximo. Tener una perla grande, hermosa, perfecta, eso era lo máximo. Denotaba la capacidad económica de quien la tuviera, porque obviamente mientras más rara, más costosa. El tesoro escondido es la última lección de la segunda unidad. Jesús proclama el reino de Dios bajo el tema el reino justo de Dios. Durante las pasadas lecciones hemos estudiado las verdades eternas del reino de Dios a través de las enseñanzas expuestas en las parábolas de Jesús. Jesús demostró su autoridad a través de las intervenciones, los milagros y los acercamientos a las multitudes. En su acercamiento a las multitudes, Jesús utilizó el estilo narrativo de la parábola como herramienta para transmitir verdades profundas y eternas del reino, presentadas a través de narrativas que estaban enmarcadas en la cotidianidad, realidad cultural, costumbres y la realidad histórica, política y social que vivía el pueblo receptor de las mismas, que sabemos que era el pueblo de Israel. Las parábolas, al ser explicadas, eran esclarecedores ejemplos de verdades cruciales, comprensibles solo para quienes tienen oídos para oír, los creyentes en Cristo, y tema de confusión para quienes se oponen y rechazan a Cristo. El simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo. Nosotros sabemos que tenemos las escrituras y dentro de las escrituras tenemos parábolas y tenemos otras formas narrativas. En todas ellas hay un mensaje, hay una enseñanza, pero depende de nuestro interés, depende de nuestra intención, depende de lo que nosotros querramos saber, el nosotros aplicarnos a estudiar para nosotros conocer qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de las escrituras, a través de las parábolas, a través de las historias, de los poemas, de todo lo que hay en la escritura, porque de tapa a tapa de una Biblia hay enseñanza y hay conocimiento. Pero depende de nosotros, si nosotros realmente nos interesa saber y conocer lo que tiene que decir para nosotros. Si no nos interesa, pues
sencillamente la leemos por leerla, pero no profundizamos en ella y por lo tanto no adquirimos el conocimiento que nos es necesario para poder sobrellevar esta vida, porque realmente la Biblia es el libro de instrucciones para todo cristiano. En la parábola que estudiaremos hoy, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red, veremos enseñanzas de Jesús referentes al reino y el costo del discipulado para establecer el reino de Dios en la tierra. Antes de yo comenzar la lección que le estaba contando a Rey, voy a hacer una confesión. ¿Qué clase más difícil? Pero es una clase difícil porque casi no tiene información, porque nos da 3 parábolas explicadas en 3 párrafos. Por lo tanto, parábolas, al que le interese, recomiendo el libro, es extremadamente bueno para comprender, trae todas las parábolas que están en las Escrituras, explicadas con su contexto, con su análisis, con su referencia. Para que el que quiera profundizar en este conocimiento es excelente. Y fue mi libro de apoyo para la clase de hoy porque de verdad que estaba bien difícil. Porque, ¿cómo explicamos 3 parábolas que hablan del reino de Dios en 3 párrafos? No hay manera. Por lo tanto, ese fue el libro de base que utilizamos para la lección de hoy y el que quiera continuar estudiándola, de verdad se los recomiendo porque es excelente. Tiene una lectura fácil, en un lenguaje bien comprensible, no tiene nada de palabras complicadas, no va a necesitar un diccionario para poderlo entender. Vamos entonces al texto bíblico de la clase de hoy, Mateo 13, del 44 al 52. El versículo 44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Yo creo que esta es una de las parábolas más cortas en un solo versículo. Hay una parábola completa con toda una enseñanza gigantesca. Esta parábola no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Por lo tanto, lo que podemos inferir de esto es que esta parábola fue hecha específicamente para el pueblo de Israel. Obviamente para nosotros sirve como enseñanza, pero en su origen fue escrita para el pueblo de Israel. Es el tesoro escondido, es un tema favorito en el folclore oriental. En Oriente, los temas de los tesoros y de vamos a buscar tesoros y que hay muchos tesoros escondidos en la tierra, es un tema común, es un tema favorito, un tema que a la gente le crea, le vuela la imaginación y le gusta, pero más adelante vamos a entender por qué. La sencillez de la historia demuestra que Jesús estaba tratando con tradiciones conocidas por los oyentes, por lo cual entenderían el contexto legal y cultural sin ninguna explicación. Al usted leer esta parábola, no se le crea la interrogante o la curiosidad de si realmente esta persona que encontró este tesoro en un terreno que no era el suyo, hizo como que un poquito de trampa, porque lo enterró y sabiendo que el tesoro estaba ahí, fue y compró el terreno. Pero él no le dijo al dueño del terreno: mira, hay un tesoro incalculable. Y sin embargo, Jesús, que es quien nos cuenta la parábola, la valida. Mira Judith, y para nosotros no tiene posiblemente ninguna pertinencia cuando lo miramos así, pero yo me acuerdo que la gente de antes hablaba de que había un entierro. Un entierro era porque antes no había banco y la gente de campo no podía ir al banco. Así que cogían todo lo que tenían ahorrado, hacían un hoyo en la finca, en el terreno, en el patio y escondían ese dinero. Y eso era un tesoro, ese era el entierro, lo que llamaban antes un entierro. Y entonces pues esto a mí me parece un entierro. Entonces fue como que alguien metió esos chavos allí, había un gran tesoro y de momento este señor escarbando se lo encontró. En cuanto a lo que dice, sí,
parece que es una trampa, pero hubiera sido una trampa mayor si se lo hubiese llevado y se hubiera quedado callado sin comprar el terreno, claro. Es más, pudo haber cogido el dinero para comprar el terreno, pero ya no le hacía falta. O pudo haberse llevado el tesoro y con parte del valor del tesoro haber comprado el terreno y no haberle dicho al dueño del terreno que el dinero salió de su mismo terreno. Y sin embargo, el Señor valida esto que para nosotros parece como que medio truculento, medio extraño. Pero eso tiene una explicación. En la época antigua, el ocultar el tesoro de la tierra era una manera de asegurar y resguardar las riquezas tales como moneda, piedras preciosas, joyas o cualquier objeto que el dueño del tesoro considerara de valor. Porque como estaba diciendo Rey con lo del entierro, que en mi pueblo le dicen el muerto, no había banco en esa época. La gente lo que hacía era que si obtenía suficiente dinero para poder invertir, compraba propiedades, compraba tierras, compraba vacas, compraba caballos, compraba ganado. Buscaba la manera de invertir el dinero en cosas tangibles, pero no había un banco donde tú pudieras decir, mira, yo tengo 25 monedas de oro, guárdamela. Por cierto, tampoco cargaban con ella porque pesaban, porque no era papel, era oro, o era plata, o era bronce, o era cobre. En esos materiales se hacían las monedas. Obviamente, las que más valían era el oro, las que más o menos la plata, las que un chispito, pues el cobre, y las que menos, el bronce. Pero pesaban. ¿Tú te imaginas tú cargando por ahí 50 monedas de oro en el bolsillo? Ellos las echaban en unos saquitos. Y entonces esos saquitos había que guardarlos en algún lugar. ¿Qué sucede? Que en esta época habían guerras con mucha frecuencia, invasiones de otras naciones. ¿Y qué hacían los invasores? Se metían en las casas a saquear. Sencillamente, yo invadí tu tierra, yo soy el conquistador de tu tierra, pues yo me voy a meter en tu casa y me voy a llevar todo lo que encuentre. Porque yo entiendo que como yo gané, eso es mío. Entonces, ¿qué ellos hacían para resguardar sus tesoros? Cogían sus moneditas, las metían en un saquito, ese saquito lo metían en una urna de barro y esa urna de barro le enterraban. Ese es el tesoro escondido del que habla la parábola, el tesoro escondido, pero de manera literal, no el significado espiritual. Entonces, viene un trabajador que no nos dice exactamente, entendemos que puede ser un agricultor que alquiló este terreno para sembrar y estaba en el proceso de preparar la tierra y al momento de escarbar para preparar la tierra, se encontró una cosita allí y cuando abrió la cosita era un tesoro. Era un tesoro que podemos entender que fueran muchas monedas, que fueran perlas, que fueran piedras preciosas, esmeraldas, cualquier otro tipo de piedra de valor. Entendemos por la historia que el que le alquiló el terreno no sabía que ese tesoro estaba allí. Digo, porque el sentido común me dice que si él lo supiera, lo hubiese sacado antes de alquilar el terreno. Por lo tanto, el que era dueño del terreno no sabía que allí había un tesoro. Podría ser porque cuando él lo compró, el dueño original, que fue el que enterró el tesoro, o se le olvidó, porque eso pasaba. Enterraban y después se le olvidaban dónde enterraban el tesoro. O se murió, o se lo llevaron de esclavo. Cualquiera de esas circunstancias podría haber acontecido. Y el tesoro permaneció allí. Entonces viene este agricultor labrando la tierra y encuentra el tesoro. Muchos agricultores aquí querrían eso. Labrando la tierra, encontrarse un tesoro. Pero obviamente esta manera antigua
de asegurar las riquezas, era una manera de cuidar el patrimonio familiar. Y era una manera también de que ellos podrían asegurarse de que en caso de una guerra, de una invasión, o simplemente que no querían tener el dinero en su casa porque cualquiera podría meterse en su casa y robarle. Y entonces ellos ya no podían alegar que ese tesoro era de ellos, porque no estaba identificado, no tenía ahora como tienen los billetes número de serie, no tenían nada de eso. Era solamente monedas acuñadas con la figura del César de turno o del rey de turno. Fuera de eso no había ninguna otra identificación. Pues ellos aseguraban o trataban de asegurar su patrimonio familiar de esa manera, enterrando sus tesoros en la tierra. Tenemos entonces a una persona, un hombre, vamos a tipificarlo como un agricultor, que este agricultor labró la tierra, encontró el tesoro y dijo, ay, espérate, esto yo lo quiero para mí. Y él cogió, enterró el tesoro, se quedó calladito, vendió todo lo que tenía, todas sus otras posesiones, para poder levantar el dinero para comprar esa tierra. Y fue donde el dueño de la tierra le hizo una oferta tan buena que él no la pudo rechazar y le vendió el terreno. Y él compró ese terreno donde estaba ese tesoro. Obviamente, esto era de gran felicidad para el que compró el terreno, porque él no compró solamente el pedacito donde estaba el tesoro, él compró todo el terreno que había y estaba feliz porque había logrado conseguir hacer una gran venta donde él pudo comprar un terreno que por el tesoro que tenía valía mucho más de lo que él había pagado por ese terreno. Esa es la primera parábola. En síntesis, vamos entonces a ver la segunda y luego entonces vamos a hacer el análisis y la comparación de las dos parábolas. La segunda parábola. Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Estas parábolas tienen la misma idea central. Un comerciante que compró una perla vendiendo todo lo que tenía. Las perlas en tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes en la actualidad. Perlas bien formadas valían como la más costosa gema, porque eran muy raras de conseguir por el proceso por el cual se utilizaba para poder obtener estas perlas. Si el comerciante lograba comprar buenas perlas, tenía una fortuna fácil de transportar. A diferencia de las monedas, las perlas no pesan o pesan mucho menos, que era más fácil transportar 30, 40 perlas que 40 monedas de oro. Y el comerciante que lograba conseguir perlas buenas y un grupo grande de perlas buenas se volvía millonario por lo valiosas y raras que eran, porque no eran perlas sintéticas. En esa época todavía hacer gemas y joyas de laboratorio, eso no existía. Había que hacerlo al método natural. Una sola perla con la debida perfección, tamaño y belleza podría ser de gran valor, valor que aumentaba con el tiempo, lo que hacía que la inversión fuera confiable. O sea, usted invertía en pagarle a una persona que se tirara al fondo del mar, que nadara en ese barro, que le sacara el molusco, que lo abriera, le extrayera la perla, y esa perla, una vez que usted la tenía, por más tiempo que usted la tuviera, más aumentaba su valor. Y por lo tanto, el comerciante que tuviera la dicha de poder conseguir perlas buenas, tenía un tesoro que aumentaba de valor con el tiempo. La diferencia de las monedas es que las monedas podían disminuir de valor
si cambiaba el César. Porque había que acuñar monedas nuevas. Cada vez que se moría un César, había que hacer monedas nuevas. Y las monedas que estaban perdían su valor. Con la perla no pasaba eso. La perla, no importaba quién gobernara, siempre iba a tener un valor, y un valor que iba en aumento. Estas dos parábolas nos presentan unas verdades vitales acerca del reino. El reino es de un valor que no tiene precio. Es lo primero que nos están diciendo estas dos parábolas. Y el reino del que estamos hablando, obviamente, es el reino de Dios. Y sabemos que en este momento el reino de Dios está dentro de nosotros. Está en nuestro corazón, porque no hay un reino físico. Usted no puede decir, yo voy a sacar un pasaporte y me voy para el reino de Dios, porque no hay un sitio físico. Estamos hablando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de lo que nosotros le podemos presentar al mundo, de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ese es el reino de Dios, y ese reino no tiene precio. Su vida no tiene precio, mi vida no tiene precio, y no tiene precio porque el precio ya se pagó. El precio lo pagó Cristo en la cruz. Quizás ese es el precio que tiene, la sangre de Cristo. Ese es el valor, y por lo tanto eso es un valor incalculable. En Primera de Pedro 3, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4 dice: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Eso sí que tiene mucho valor delante de Dios. Ese es su tesoro. Ese es el tesoro que no tiene valor, que no tiene precio, que tiene un valor incalculable. Y ese, lo que nos está diciendo las dos parábolas, es que no tiene precio, que sencillamente lo que usted puede llegar a ser en el reino de Dios no tiene precio, porque no hay manera de cómo usted establecerle un valor. El decir que no tiene precio no es que no vale nada, al contrario, es que vale tanto que no hay manera de cómo usted cuantificar lo que usted significa para Dios y lo que Dios hace por usted. Ambas parábolas presentan una fortuna de valor incomparable que representa el reino de Dios. El reino consiste en todo lo que es eterno, incorruptible. Es un tesoro celestial descansando en el terreno corrupto, pobre y en bancarrota de este mundo. Nosotros, que somos el reino de Dios, estamos descansando en este mundo, que es un mundo corruptible, que es un mundo pasajero, que es un mundo que va a terminar en algún momento. Pero en este momento nosotros somos el reino de Dios y estamos inmersos y descansando en este mundo. Dime, Antonia. ¿No? Ok. El tesoro incluye todo lo que es salvación, perdón, amor, gozo, paz, la virtud de la bondad, la gloria, la vida eterna en el cielo, de la presencia de Dios, el Espíritu Santo y el mismo Cristo. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro que no tiene precio, que no tiene valor, o sea, que el valor es tan alto que no se puede estimar. Y de ese es el que nos está hablando las parábolas, y que el Señor nos está diciendo que ese tesoro está escondido en nosotros. Está escondido en nuestro corazón. Y nosotros tenemos la responsabilidad de escarbar en nuestro corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo y permitir que ese tesoro salga a la luz. Y que ese tesoro nos sirva
para nosotros atraer a otros al reino de Dios. ¿Quién no estaría dispuesto a renunciar a todo lo que tiene por ese tesoro? ¿Usted estaría dispuesto a renunciar a todo lo que tiene por ese tesoro? ¿Usted estaría dispuesto a renunciar al yo, a renunciar a todo lo malo, a renunciar a su voz interior para permitir que la voz del Espíritu sea la que gobierne y le permita que ese tesoro salga? Que yo estoy escuchando y pienso que en eso del reino dentro de nosotros, ahí es que está, entiendo yo, siento decir, la profundidad, que nada es medible, es lo que se cree, porque si vamos a hablar de fe, la fe no se puede medir, todo tiene que ser dentro del corazón, porque en la palabra dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que estamos aquí en esto, todo esto, esta palabra, dice que la tenemos que conocer como exhortación para cada uno de nosotros, porque dice, a vosotros os parece que está la vida eterna. Quiere decir que si nosotros no con ese no nos enyugamos con ese Espíritu Santo que traiga esa revelación a acá, así dentro de todo lo que sea cotidiano, del diario vivir en esa relación, pues entonces pues estamos un poquito como, no nos podemos enajenar. Y ese es el otro punto, Antonia. Las dos parábolas nos presentan que el reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido y tuvo que venir el agricultor a escarbar para encontrarlo. La perla tuvo que ser buscada, tuvo que tirarse alguien al fondo del mar y nadar en el lodo para sacar el molusco donde estaba la perla. Por lo tanto, el reino no está a simple vista. El tesoro y la perla no estaban a simple vista. Las verdades espirituales no se pueden percibir de forma natural o carnal. El reino de Dios es espiritual. Por lo tanto, usted no puede pretender entender las verdades del reino de Dios con su naturaleza carnal. Usted tiene que renunciar a su naturaleza carnal para permitir que el Espíritu tome el control y lo ayude a entender las verdades del reino de Dios. Imagínese lo profundo que tiene que meterse el Espíritu con nosotros para nosotros poder comenzar a entender. Vi la primera parábola y cuando comparamos con la segunda, me vino rápidamente a la mente el relato del hombre rico que le pregunta al maestro: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para seguirte? ¿Cómo debo hacer para ser tu discípulo? Ya hago esto, cumplo este mandamiento, hago esto otro. Y le dijo: vende todo lo que tienes. Esa es la perla de gran precio. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y esa es la perla de gran precio. Ese es vender todo lo que tienes, es renunciar a todo, que es algo como que, y dice que el hombre se le entristeció el rostro. Este estaba alegre porque encontró este tesoro y pudo vender todo y comprarlo. El que buscaba perlas estaba contento, pero el hombre rico estaba triste. Estaba triste porque quería entender una verdad espiritual con su naturaleza carnal. El hombre rico, el Señor le está diciendo: vende todo lo que tienes, pero lo que Él está diciendo que venda es todo lo material, para que reciba todo lo espiritual.
pero él lo entendió con su naturaleza carnal y por lo tanto se puso triste. Pues entonces el Señor lo que nos está diciendo es que no podemos entender verdades espirituales con nuestra carne, con nuestra voluntad. Nosotros tenemos que renunciar a eso para permitir que el Espíritu crezca en nosotros y nos ayude a entender las verdades espirituales. Nos dice en 1 Corintios 2, versículo 14, no les hable ni predique con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Y eso es lo que nosotros necesitamos, renunciar a nuestra carnalidad para que el poder del Espíritu se manifieste en nosotros y nos ayude a entender y a accionar en favor del reino de Dios. El reino se apropia personalmente. Otra idea que nos presentan estas dos parábolas es que cada uno consiguió el tesoro de una manera diferente. El agricultor labrando la tierra, escarbando en la tierra. Pero el comerciante no fue él mismo a tirarse al fondo del mar. Él envió a otra persona que le consiguiera el tesoro. Pero a él le interesaba mucho el tesoro. Lo que nos está diciendo es que cada ser humano tiene una manera de recibir de manera individual y personal al reino de Dios. Dime, Blanca. Qué bendición, tremendas parábolas. Entonces, Judy, yo te pregunto de nuevo la misma pregunta que hiciste. Entonces, ¿cómo renunciamos a eso? ¿Verdad? Porque es que carnalmente, desde pequeños, nos están diciendo nuestros padres, mira, tú tienes que estudiar para que cuando tú seas grande, tú logres tener, número uno, una casa. Pero casi siempre las personas lo que hacen es que se compran un carro primero, luego una casa, luego por ahí para abajo, ¿cuántas cosas más pudiéramos añadir? Ropa, joyas, las perlas, tantas y tantas y tantas cosas. Entonces, el mismo sistema nos lleva a que tenemos que tener un CD en el banco o varios CDs en el banco. Nos lleva a que tenemos que tener tantas y tantas y tantas cosas. ¿Y cuál es ese enredo entonces? O sea, ¿cómo entonces nosotros viramos todo eso y decimos, pero es que basta ya? Porque actualmente yo he visitado varias personas y las casas no cabe nada más. Desde cuadros y cuadros valiosos y esto y lo otro y lo otro. Y yo me pregunto, bueno, ¿es que esa persona se siente feliz con eso? ¿O es que yo quisiera tener menos y sentirme feliz con menos? O sea, ¿cómo eso? Y son espirituales y van a iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo todo eso tú lo vas como que decodificando? Y qué buenas están estas parábolas porque vemos que las personas pues acumulan cosas y acumulamos cosas, pero yo creo que es un condicionamiento que nos van enseñando y que luego entonces las parábolas y la palabra nos va quitando quizás esas capas que todos tenemos de tener dinero, de acumular, porque cuántas personas ahora mismo no tienen dinero y dinero y dinero en el banco, pero no pueden coger una persona para que le ayude y lo lleve a un hospital o lo lleve a algún lugar o qué sé yo. Entonces te condicionan que si no viajas, no conoces cultura, no eres como persona. Te condicionan a tantas y tantas cosas. De eso es lo que estamos hablando en estas parábolas, Judy. Contéstame. Gracias. Sí, lo que nos está diciendo la parábola es que nosotros tenemos que aprender a soltar todas esas riquezas materiales para que el tesoro escondido, que es la riqueza espiritual, florezca. No necesariamente porque tú vayas a una iglesia resulta que eres espiritual. Y probablemente estas personas no han hecho la conexión entre una y otra. O sencillamente necesitan esas riquezas para sentirse seguros. Porque muchas veces el acumular es una manera de sentirme seguro porque tengo mucho. Pero eso lo que nos dice es que si es una persona que es creyente,
todavía no ha internalizado y no ha profundizado lo suficiente para entender que no necesita nada de eso para sentirse seguro. El reino se apropia personalmente. La figura central en ambas parábolas es un individuo, el hombre y el comerciante. Y cada cual encuentra algo de valor específicamente para él y se apropia de eso. El cuadro presentado es vital porque Jesús estaba enseñando a personas que eran propensas a pensar que por ser parte de la nación de Israel eran automáticamente parte del reino del Mesías. Eso me recuerda a lo que hablamos en el último desmenuzando entre los que son creados por Dios y los que son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, no todos somos hijos de Dios. Pero el pueblo de Israel pensaba que como era creado por Dios y siempre se le había vendido la historia de que era el pueblo escogido por haber nacido israelita, automáticamente tenía el cielo gano, tenía la salvación gana. Y sabemos que eso no es así. Jesús le está haciendo estas parábolas específicamente al pueblo de Israel para que ellos entiendan que no porque naciste israelita estás salvo, que tiene que pasar mucho más para que entonces tú puedas alcanzar la salvación o la salvación te alcance a ti, según como la gente lo quiera ver. Pero para poder entrar al reino de Dios no vale con decir, llegar allí, tocar a la puerta y decir, es que yo nací en Israel, y llevar un certificado de nacimiento que diga, nací en Israel, soy israelita, yujú, ábrame la puerta. No, Él está diciendo que hay que hacer un cambio total, donde tú tienes que renunciar, porque el comerciante pagó un alto precio por las perlas. El granjero pagó todo lo que tenía por el tesoro. O sea que hay que renunciar a mucho para poder obtener el reino. Y eso era lo que él le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ustedes se creen que porque son israelitas tienen el cielo gano. No, mis amores, la salvación es individual. Y cada cual la va a encontrar a su manera, a su paso, en su tiempo, según sus circunstancias de vida. Por eso es que yo estoy recordando con eso, en una prédica no va mucho de la pastora y en desmenuzando la palabra, que la palabra que ella usó y quiso decir, entiendo yo en nuestra mente, colonizados todavía, colonizados por la manera de pensar. ¿Qué quiere decir? Que si no cambiamos, que si no se cambia la manera de pensar, pues estamos en eso, es lo mismo. Estamos todavía tiene que haber un cambio en mente. La pregunta a reflexionar es, porque fuimos bautizados y asistimos a la iglesia, ¿tenemos la entrada segura al reino de Cristo? Esa es la pregunta a reflexionar. Nos dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Pablo nos está diciendo que hay mucho que cambiar en nosotros, que el proceso del bautismo, el aceptar a Cristo y el venir a la iglesia es un principio, pero no lo es todo. Es un constante lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestras actitudes, para nosotros poder alcanzar el reino de Dios. Y por lo tanto, Jesús lo está avisando, lo está diciendo, no es meramente tú venir a la iglesia y tú bautizarte.
hay que hacer mucho más, pero ese mucho más está dentro de nosotros, porque el tesoro está dentro de nosotros. Y por lo tanto no es lo externo, no es ponerte una falda que te arrastre el piso, no es tener el pelo que te llega a las rodillas, no es no maquillarte lo que te da entrada al reino de Dios. Eso no es. Inclusive tener o no tener tatuajes, eso no es la apariencia externa, es lo que hay dentro de nosotros, lo que el Señor va a juzgar. Y es el que va a determinar quién entra a su reino y quién no, porque Él es Rey soberano. Y Él es el que decide quién entra y quién no. El reino es la verdadera fuente del gozo real. El gozo es resultado natural de apropiarse de un tesoro. Si usted tiene un tesoro, ya sea que usted lo encontró por casualidad como le pasó al agricultor, ya sea que usted lo buscó intencionadamente como hizo el comerciante, usted se siente feliz porque lo obtuvo, porque tiene un tesoro. Así que si usted es dueño del tesoro, regocíjese en el Señor, como nos dice Pablo. Y otra vez les digo, regocíjese porque usted tiene el tesoro del Señor dentro de usted, en su corazón. Y ese tesoro debe hacerlo feliz y le debe servir de fortaleza, de ayuda cuando hayan situaciones en su vida que no sean buenas. Usted solamente con pensar, Cristo está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, me fortalece, me acompaña, me ayuda, me enseña. Eso debería ser suficiente para que usted esté brincando de felicidad. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Regocíjense, porque el reino de Dios está en ustedes. Estas son las dos parábolas. Voy a hacer una ampliación de la información que les di originalmente de que el reino se apropia personalmente. No todo el mundo llega al reino de la misma manera. Es que todos pensamos que sencillamente un día llegué a una iglesia, me levanté, hice profesión de fe. No todo el mundo llega a los pies de Cristo de la misma manera. En la primera parábola, el hombre tropieza con el tesoro. En la segunda, el mercader busca la perla sabiendo exactamente lo que busca. Algunas personas parecen entrar al reino casi por accidente. Otras, siendo atraídos, pasan tiempo buscando conscientemente. En ambos casos, es Dios quien soberanamente ordena su descubrimiento de Cristo. Él se ocupa de todas las personas de acuerdo con su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y el plan es como los de los niños de necesidades especiales, individualizado. Cada uno tiene un plan de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a cómo es su vida, de acuerdo a cómo son sus circunstancias, de acuerdo a su capacidad de entendimiento. Y Dios se va a encargar de que ese plan se cumpla. Él va a encontrar la manera de que el plan se cumpla, como pasó con el agricultor que se tropezó con el tesoro y como el comerciante que sabía que había un tesoro y que era un tesoro de gran valor y él lo estaba buscando porque lo quería tener. Y para ambos él proveyó. Por lo tanto también va a proveer para nosotros y para sus familias que aún no se han encontrado con el Señor. Él va a proveer porque Él tiene un plan para cada uno. ¿Cuál es nuestra función en este proceso? Continuar orando por nuestras familias, continuar orando y pidiéndole a Dios que abra ese espacio y que provea para que se dé ese encuentro. Pero de la manera que sea, Él se va a encargar de que cada cual tenga su encuentro con Cristo. Tenemos el versículo 47, que es la tercera parábola. Sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y escoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canasta y tiran el malo.
Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Esta parábola es similar a la del trigo y la cizaña. Jesús nos dice que la red, el evangelio, está accesible para todo el mundo. La proclamación del evangelio es para creyentes y no creyentes. Pero no todos los que dicen ser creyentes lo son, porque de igual manera que el evangelio es para todo el mundo, la iglesia, el templo está abierto para todo el mundo. Pero no todo el que se sienta aquí es creyente. En el tiempo determinado por Dios, los ángeles saldrán y separarán a los creyentes de los que no son creyentes y darán a cada uno su justa retribución. Y por cierto, la predicación no salva a nadie. A la gente la salva Cristo. No hay predicación, no hay parábola, no hay buena acción que salve a la gente. La gente solamente la salva Cristo. Que muchas veces pensamos que porque vamos a escuchar un buen predicador, eso va a ser suficiente para que la gente sea salva. Y no, porque usted puede estar aquí sentado, podemos escuchar una gran predicación, puede haber una gran manifestación del Espíritu, y si su espíritu no está conectado, se fue y no se salvó. Versículo 51. Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron los discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. En esta parábola, que sería la cuarta parábola que hay en este pasaje. El maestro de la ley es la persona encargada de enseñar a los demás para edificación de los seguidores de Jesús. Pero no se equivoque, el que enseña a los demás no es el maestro que está aquí, son todos ustedes. Porque ustedes que son parte del reino le van a enseñar a los que no son parte del reino lo que deben hacer y los beneficios de pertenecer al reino. Ustedes, yo, nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes, somos los que le vamos a enseñar al mundo, o los que ya le deberíamos estar enseñando al mundo, lo que significa pertenecer al reino de Dios. O sea, nosotros somos los relacionistas públicos. Por lo tanto, si usted, aunque diga ser cristiano, no muestra las aptitudes de un cristiano, ¿qué dice la gente del mundo? Ay, este dice que es cristiano. Exacto. Pues entonces, el Señor nos está diciendo que todo buen maestro enseña y saca de lo que tiene viejo y de lo que tiene bueno. Aquí lo viejo y lo nuevo es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos todas las escrituras y de algo se aprende de ellas, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, que aplica al tiempo de hoy. Y nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos para ser buenos maestros y para llevar la enseñanza que nosotros recibimos a otros. Las cosas nuevas y viejas de las que habla la parábola son las verdades eternas que reveladas desde el Antiguo Testamento con conexión al Nuevo Pacto, confirmado en Cristo Jesús. Porque muchas veces pensamos, y de hecho hay denominaciones que solo trabajan el Nuevo Testamento y hay otras que solo trabajan el Viejo Testamento. Pero es que esa es una cadena histórica, es una cadena que viene desde el Antiguo y se cumple en el Nuevo, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del pacto
y el pacto es Cristo. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento lo que vemos es lo que tanto se anunció en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ambos son importantes. El seguidor de Jesús demuestra ese compromiso que usted tiene con el reino, según la relación que usted tenga con Dios. Mientras más profunda sea su relación, más interesado usted va a estar en que el reino de Dios se difunda a través del Evangelio. Más va a estar usted interesado en buscar personas para traerlas a la iglesia. Más interesado va a estar en coger una Biblia y sacar un tiempo en la semana para estudiarla. Más interesado va a estar en llegar a tiempo a sus clases y a su culto, para entonces estar más preparado para poder difundir el reino de Dios. Esa es la consecuencia de la profundidad de su relación con Dios. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguna reflexión, una inquietud, una pregunta antes de pasar al resumen? Dime, Antonia. Que en ese trabajo de difundir es algo que es una responsabilidad de la buena nueva, de llevar lo que ese evangelio es una buena nueva. Por lo tanto, se le tiene que transmitir a cualquier persona, al que no conoce, como a manera de una, o sea, ser transmisores de una comunicación, que es una comunicación de suma importancia. Porque si vamos a ver, esta mañana yo estaba escuchando que si estos tiempos están como están, a la verdad que hace mucha falta el difundir esa buena nueva en parte. Jesús utiliza estas parábolas para afirmar la intervención del reino de los cielos en la vida, en su vida y en mi vida, en la vida cotidiana. Él nos está diciendo lo importante que es que nosotros profundicemos nuestra relación con el Espíritu para que el reino de Dios cada día esté más en nosotros y nosotros poder entonces comunicar eso a los que aún son solamente creados y no son hijos de Dios. Porque tenemos los creados por Dios y los que ya somos hijos de Dios. El mensaje es claro. El reino de Dios es un tesoro que requiere todo empeño y esfuerzo humano para abrazarlo y disfrutarlo. Sabemos que el ser humano pecador no puede comprar la salvación, pero sí puede poner todo su esfuerzo y empeño para conservar el tesoro de la salvación depositado en nosotros, que fue pagado por Cristo a un alto precio. Él pagó por nosotros y pagó con su vida, y es nuestra responsabilidad reconocer eso, tratando de hacer nuestro máximo esfuerzo para hacer lo mejor que podamos ser cada día dentro del reino de Dios. El buen testimonio de los creyentes que viven en amor y afirman la palabra de Dios es la mejor promoción del reino de Dios. Que la gente vea en nosotros reflejado el reino de Dios. Esa es la mejor promoción. Esa habla sola. ¿O usted no se ha encontrado gente que por la calle le pregunta, ¿usted es cristiano? La gente no es adivina, pero la gente ve y la gente percibe. Y ven el reflejo de lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Si nosotros decidimos ser lo que Cristo quiere de nosotros, buenos creyentes, buenos servidores, para que podamos llevar el reino de Dios. ¿Alguien tiene alguna reflexión, pregunta, inquietud adicional? De no ser así, nos ponemos en pie para leer la oración de cierre.
Dios amado, gracias por los recursos que recibimos en la vida. Gracias por las enseñanzas, por los principios y valores que nos forman e instruyen de manera correcta y adecuada para la convivencia integral. Agradecemos el tesoro de la salvación y la eternidad que provee nuevo sentido y horizonte a la vida. Gracias por ser nuestro mayor tesoro y proveedor de paz. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos las ofrendas que se han recogido esta mañana. Te pedimos, Señor, que sirvan para seguir esparciendo tu reino en la tierra, Señor, en un tiempo que es tan necesario, Dios Todopoderoso, donde hay tanta violencia, Señor, tantas muertes inútiles. Padre Santo, tu reino trae paz. Capacítanos cada día más, Señor, para poder esparcir esta buena nueva a toda la humanidad, Señor. En el amado nombre de tu Hijo Jesús hemos orado.